Bueno, vamos a empezar con la farmacología de las neoplasias. Este es un tema que es bastante, este es prácticamente un problema de salud pública a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, inclusive, como ustedes ven, acá hay hasta un Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y en los hospitales tienen sus especialidades sobre neoplasias. Tienen bastante en todos los hospitales en el Perú y en Estados Unidos. Este es un tema bastante amplio. ¿Por qué? Por la morbimortalidad de estos y la gran variedad de neoplasias que hay. Entonces, lo que nosotros vamos a ver son algunos aspectos generales y algunas reacciones adversas más importantes, porque sería, bueno, de esto existen libros completos sobre antineoplásicos y cada uno, y esos libros se van actualizando porque en la actualidad están apareciendo ya una serie de medicamentos nuevos y también sobre blancos nuevos también. Bueno, entonces vamos a ver acá, en primer lugar, tenemos acá por ejemplo, es el intestino, la luz del intestino. Las células epiteliales son los carcinomas, que son el 80-90%. Del tejido conectivo tenemos los sarcomas, a veces. Sistema sanguíneo, linfático, tenemos las leucemias y los linfomas. Sistema neuronal, neuroblastoma, retinoblastomas, etcétera. Entonces acá tenemos tejido muscular, los miomas. Entonces todos estos de acuerdo a la estructura. Pero acá en este lado tenemos ¿cómo se denominan los fármacos, las neoplasias? Uno es la glándula adeno, cuando es cartílago, condro, cuando es células rojas, eritro, cuando es sangre, hemangio, cuando son hígado, hepato, grasa, lipo. Entonces acá hay células con pigmentada, melanomas, mielomas, o sea, médula ósea, hueso, osteoma, músculo. Entonces, esto es en términos generales para que ustedes ya lo van a ver en clínica, pero la idea es la siguiente. ¿Por qué se caracterizan las neoplasias? Es un crecimiento celular indiscriminado que escapa de los mecanismos de control celular, porque las células tienen su mecanismo, su crecimiento controlado, pero este escapa y pueden ir a distancia, que se llama metástasis, pueden dar metástasis. Eso es las características del crecimiento. Para esto, las células tumorales inician con frecuencia el ciclo celular. El ciclo celular normal, pero lógicamente de forma desordenada, desorganizada y con metástasis. Entonces, las células tumorales iniciarán con frecuencia el ciclo celular, pero lógicamente tiene por un lado las células tumorales y por otro lado tiene las células sanas. Entonces, las interferencias en la síntesis de DNA y en la mitosis, que son los dos puntos principales del ciclo celular, prácticamente responden más con las células que son tumorales, pero también pueden actuar con las células que son sanas. Por esta razón es que la quimioterapia puede producir alteraciones en células sanas, no solamente células tumorales. Este es uno de los conceptos, ciclo celular. Entonces, otro de los aspectos importantes es que los antineoplásicos están diseñados para interferir con los componentes básicos de la síntesis de ADN y con la mitosis. Hemos dicho, síntesis de ADN, que se forma a través de nucleótidos, que vamos a ver, nucleótidos de podina, de epidimidina, de sócido ribonucleico, etcétera, etcétera. Y de ahí con el RNA mensajero, las proteínas, etcétera. Entonces, los antineoplásicos están diseñados para interferir con los componentes básicos del ADN y la mitosis,
o también para producir daños. O sea, uno, impiden la síntesis o lo dañan al ADN. Entonces, o lo desestabilizan al cromosoma. Y esto es lo que se denomina citotoxicidad. Entonces, los citotóxicos o inhiben la síntesis o intervienen al ADN, o intervienen en la mitosis. Con relación a los antineoplásicos podemos ver lo siguiente también, que el índice terapéutico bastante estrecho, generalmente son todos fármacos terapéuticos estrechos, que ya saben que lo que es, la dosis terapéutica está muy cerca de la dosis tóxica, y afectan células sanas, por ejemplo, que sufren división celular en algunos tejidos, por ejemplo, los tejidos que tienen más cambio, digamos, o sea, recuperación, o sea, de células. El tubo digestivo y la médula ósea son los que están en constante crecimiento, en constante cambio. Entonces, por eso es que la mayor parte de antineoplásicos producen lo que se llama la mucositis. Mucositis y la mielotoxicidad, o sea, a nivel de médula ósea. Por eso es que a los pacientes que le dan quimioterapia les observan eso, a veces no pueden darle por vía oral, sino por vía venosa. Y nosotros hemos visto pacientes, por ejemplo, que tienen neutropenia febril. Entonces, neutropenia febril, entonces sabemos que los fármacos producen mucositis. Entonces, neutropenia febril significa, se considera como un problema infeccioso severo o un problema séptico inclusive. Entonces dice, pero ¿dónde está el foco? Si hay mucositis, entonces nosotros buscábamos foco en cavidad oral, en garganta y también en el recto, en ano. Bueno, yo tuve la oportunidad por el programa de antimicrobianos, ver pacientes. Íbamos a ver pacientes con neutropenia febril. Entonces veíamos, los jefes nos decía, doctor, miren, examen boca y ano. Boca, cavidad, le sacábamos muestras, a veces salían pseudomonas en la cavidad oral. En el ano a veces habían abscesos, fístulas, eso, y hay que tratarlas, esos. Ahí estaba en el foco. Entonces, esto es importantísimo, el compromiso. Casi todos los fármacos, los antineoplásicos producen esto, digamos, afectan células, mucositis y alteración de médula ósea. En la alteración de médula ósea lo que producen, por ejemplo, lo más frecuente es la neutropenia febril. Neutropenia, y neutropenia no es que tenga 2.000, 3.000, generalmente menos de 1.000 neutrófilos, menos de 1.000 neutrófilos. Y algunos llegan a 500 y otros llegan a 100, es mucho más severo. Y el tratamiento está dirigido a que, aparte del antineoplásico, está dirigido a aumentar los neutrófilos y está dirigido a evitar el problema infeccioso. La capacidad de curar es limitada. ¿Por qué? Porque hay resistencia. El ADN es muy importantísimo en esto, pues tiene toda la información necesaria para codificar las macromoléculas celulares. O sea, el ADN es fundamental. Si usted destruye el ADN, la cosa, es por eso que un buen número de medicamentos actúan a este nivel y otros actúan en nivel de A. El ADN se transcribe al ARN y este se traduce en proteínas. Entonces es importante. En la actualidad, bueno, vamos a ver ahora acá. Este es el ciclo celular. El ciclo celular, podemos ver acá tenemos el ciclo celular. La síntesis de ADN ocupa casi un 40%. Prácticamente la síntesis de componentes celulares para la síntesis de ADN, o sea, acá la síntesis de nucleótidos, etcétera, que lo vamos a ver luego, otro 40%. Un 20% o 18% síntesis de componentes celulares para la mitosis. Acá tenemos componentes celulares para la síntesis de DNA,
componentes celulares para la mitosis. La mitosis es un 2%, síntesis de DNA. Un buen número de medicamentos actúan a este nivel, otro número de medicamentos actúan a este nivel y otros actúan en cualquier ciclo. En ese contexto tenemos acá, por ejemplo, los que actúan a nivel de la fase S, que es la de síntesis, al aminócido de citosina y la hidroxiuria, síntesis de DNA. Los 6-mercaptopurina generalmente actúan en este nivel para preparar para la mitosis, para evitar la mitosis en realidad. Fármacos específicos de la fase de mitosis, vincristina, vinblastina y paclitaxel, derivados del taxel. Y luego fármacos inespecíficos respecto al ciclo celular. Estos actúan en cualquier fase. Alquilantes, nitrosoúreas, antibióticos, antitumorales, procarbacina, cisplatino, dacarbacina, etc. Y en este cuadro es una representación esquemática de la biosíntesis de DNA, del DNA, luego la ARN, luego las proteínas. Entonces tenemos, para la síntesis de ribonucleótidos, tenemos los nucleótidos, adenina y guaninas, que son las precursores de purinas. Y la citosina, timidina y uracilo son precursores de pirimidina. Las adeninas y guaninas, con la acción del folato, dan lugar al monofosfato de inosina, y estos dan lugar al ribonucleótido. Estos precursores dan las pirimidinas y van a dar lugar a los ribonucleótidos. Luego, las reacciones secuenciales son síntesis de ribonucleótidos. Con estos, hay algunos fármacos que actúan a este nivel, etc. Síntesis de ribonucleótidos. Reducción de ribonucleótidos, síntesis del timidinato. Acá, a conversión a desoxiuridilato, acá, síntesis de ácido nucleótico. Crecimiento y división celular y proteínas. Y por último, reparación del ADN y mantenimiento de los cromosomas. Eso es importante. Entonces, cualquiera de estos pasos puede ser intervenidos. Podemos ver acá, por ejemplo, esto es lo que nos interesa a nosotros ver, digamos, dónde actúan. Ya los mecanismos íntimos, eso lo van a ver posteriormente ustedes. Pero por ejemplo, la 6-mercaptopurina, o sea, los inhibidores de folato, o sea, ya no se va a formar el dinosín monofosfato que estábamos viendo acá, monofosfato de dinosina. Un inhibidor, el metrotexato, inhibe el folato, ya no se forma acá. La 6-mercaptopurina y tioguanina inhiben también la formación de esto. Entonces ya no van a ver. Y también inhiben la formación de ribonucleótidos. La hidroxiuria, a través de las pirimidinas, inhiben la formación de desoxirribonucleótidos y la formación de ADN. Entre ellos tiene la fludarabina, citarabina, etc. Los principios generales de los anticancerosos, antineoplásicos son los... Se recomienda generalmente una combinación de drogas con diferentes mecanismos de acción. Por decirte, uno que actúe a nivel de la síntesis de DNA, otro que actúe a nivel de la mitosis, otro que actúe a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. Entonces, cada fármaco puede ser administrado a la dosis máxima tolerada, no se puede dar la máxima tolerada. También es común combinar a veces tratamiento de cirugía con quimioterapia y con radioterapia. En ese contexto hay un término que se denomina quimioterapia adyuvante. La quimioterapia adyuvante la
el propósito es que generalmente la quimioterapia adyuvante es posterior a la cirugía. Entonces, generalmente esto se utiliza para erradicar la enfermedad metastásica y reducir el riesgo de recurrencia. Esa es la quimioterapia adyuvante. Generalmente se utiliza por 4 o 6 meses. La quimioterapia neoadyuvante es antes del manejo definitivo del cáncer primario para reducir el tamaño del tumor primario. En algunos casos, por ejemplo, hay algunas guías británicas, por ejemplo, ellos en pacientes que tienen cáncer de páncreas les dan generalmente quimio antes, quimio y cobalto, y luego después los operan, dependiendo del tamaño de la neoplasia. La farmacocinética y la farmacodinamia también en estos casos son por vía intravenosa y algunos por vía oral. La mayor parte existen diferencias de toxicidad y también existen diferencias en la respuesta. Muchos fármacos tienen metabolismo hepático y muchos fármacos actúan a través del SIP. Entonces pueden ser inductores, o pueden ser inhibidos, o pueden ser inducidos, o pueden actuar como inductores, o pueden actuar como inhibidores. Entonces, es importante esto. La eliminación renal y vías biliares por droga activa o metabolitos activos. Cuando se elimina como metabolitos activos por vía oral, por vía renal, hay que tener mucho cuidado en ajustar la dosis. Cuando se elimina por vías como metabolitos inactivos, mayormente no hay problema. Otro de los aspectos importantes a considerar son las reacciones adversas neurotóxicas, con frecuencia cuando se administran muchos fármacos. La dosis, otro aspecto, se calcula en base al área de superficie corporal, ya no por kilo de peso, sino por el área de superficie. Eso lo sacan por la talla, el peso y otros parámetros que en este momento no recuerdo, pero es superficie corporal. Entonces dice, la dosis en paneoplasto dale tanto por metro cuadrado de superficie. Él tiene 2 metros cuadrados de superficie, dale tanto por metro cuadrado es tanto, son doble duplico la dosis. Esa es la idea. Lógicamente, acá hay un aspecto que creo que había omitido. La eficacia depende de la concentración del fármaco, o sea, hay que darle la máxima dosis, y del tiempo de exposición, que depende de los procesos y parámetros farmacocinéticos. Puede que las quimioterápicas se dan, a veces les dicen, damos semanal, o quincenal, o mensual, pero ellos depende de las concentraciones que dan, y lógicamente hay reacciones adversas severas también. En ese contexto tenemos acá los 3 grandes grupos de antineoplásicos, que son un momentito ahí. Habíamos olvidado antes que la quimioterapia adyuvante, pero eso también ya lo mencionamos. Acá los 3 grandes grupos son los antimetabolitos, otros son los modificadores de la estructura o daño del ADN, y otros son los inhibidores del ensamblaje de los microtúbulos, o sea, para los antimitóticos. Entonces son 3 grandes grupos. Lógicamente, los antimetabolitos actúan actúan en la fase S, o sea, en la síntesis del ácido nucleico, del DNA. Esos son los antimetabolitos. Los modificadores de estructura o daño celular ejercen en diferentes fases del ciclo. Y los inhibidores del ensamblaje, o sea, de los antimitóticos, tenemos son que actúan en la mitosis. La base que es el 2% que hemos visto en las láminas anteriores. Entonces, los antimetabolitos, ¿qué hacen los antimetabolitos?
interfieren con la función celular normal, particularmente la síntesis de ADN, que es requerida para la replicación celular. O sea, inhiben las enzimas implicadas en la síntesis y metabolismo de los nucleótidos. O se incorporan como análogos del ADN y ocasionan finalización o rotura de la cadena. O sea, o hay antimetabolitos que actúan inhibiendo la síntesis o se incorporan como análogos y funcionan como en la fase S, cuando las células realizan la replicación del ADN. En la fase S de la síntesis de ADN, ahí es donde se realiza la replicación de las células. El otro grupo era modificadores de la estructura o daño del ADN, ejercen su efecto durante múltiples fases los medicamentos alquilantes, los compuestos de platino, la bleomicina, inhibidores de la topoisomerasa, que son varios. Los inhibidores de la mitosis, alcaloides de vinca y los taxanos. En tetrometabolitos acá tenemos los anti-inhibidores de la síntesis de las purinas, inhibidores de la síntesis de las pirimidinas también. Tenemos acá, este es un mapa más o menos para ver la secuencia y dónde puede intervenir cada uno. En la actualidad, o sea, acá tenemos las purinas, los ribonucleótidos, purinas, pirimidinas, los ribonucleótidos, los desoxirribonucleótidos. Estas son las topoisomerasas, o sea, las que actúan a nivel de la DNA, inhibir la DNA, el RNA, y en la actualidad ya se han descubierto lo que se llaman estos factores de crecimiento con receptores. Los receptores que llaman de factores de crecimiento se llaman receptores de tirosinquinasa, que esto ya es mucho más específico. Actúan a ese nivel y luego, bueno, alteran el DNA, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver posteriormente. En ese contexto tenemos acá, por ejemplo, las 6-mercaptopurina pioguanina inhiben la síntesis de ácidos purinas, inhiben la síntesis de DNA, esa es lo que hacen la tioguanina y la mercaptopurina. El metrotexato PM3C inhibe la reducción de hidrofolato, bloquea la síntesis de timicilato y de purina también. O sea, a nivel del desoxirribonucleico y a nivel también de la purina. Acá tenemos las compotecinas, cetopósidos, daunorubicina, que estos son inhibidores de la topoisomerasa. Luego tenemos inhibidores de la proteína quinasa, que es a este nivel. Receptores de enzimas, hemos dicho, inhibidores de control inmune y antagonistas hormonales que actúan sobre receptores. Un grupo, por ejemplo, ya hemos visto cuando hemos hablado de hormonas gonadales, hemos visto, por ejemplo, los inhibidores, hablamos de estrógenos, vimos que hay los moduladores de receptores de estrógenos, que era el tamoxifen, el raloxifen, etcétera, y también hemos visto los inhibidores de aromatasa, entonces que actuaba, ese es uno, y también hemos visto en hormonas gonadales masculinas, hemos visto los inhibidores de los andrógenos, inhibidores de las hormonas liberadoras de gonadotrofina que actúan en neoplasias especialmente de próstata. Entonces es importante mencionar, y en la actualidad ya se han descubierto otros, vamos a ver al momento que lleguemos, vamos a ver otros aspectos que son modernos ya con relación. La hidroxiuria inhibe el ribonucleósido reductasa, el 5-fluoracilo inhibe la síntesis de timidilato, gencitabina, citarabina inhibe la síntesis de DNA, igual que la C-mercaptopurina teaguadina. Forma ductos con el DNA, análogos de platino, análogos de alquilantes, forma ductos con el DNA. El otro, taxanos actúan en la ¿cómo se llama? En la mitosis.
En ese contexto tenemos acá, podemos ver cuáles son los antimetabolitos, son los antifolatos, los análogos de citidina, rabinosidocitidina, desocitina, gemcitabina, análogos, todos actúan, como saben ustedes, actúan a nivel de la síntesis del ácido nucleico, las del desoxirribonucleico. Metabolitos, antimetabolitos de purina, fludarabina, clarividina que hemos visto, y estos antifolatos, estos son los antimetabolitos. Inhibidores de la topoisomerasa, todos estos fármacos. Y agentes alquilantes, que también, tanto los topoisomerasa como los agentes alquilantes actúan, estos actúan en la fase S, y estos actúan en cualquiera de las fases. Mecloretamida, clorambucil, agente platino también en cualquiera de las fases. Y drogas citotóxicas misceláneas ya para diferentes áreas, también la bleomicina, mitomicinas, etc. Los agentes moleculares dirigidos a blanco específico. Ya hemos mencionado que hay los factores de crecimiento, tienen sus receptores, pero hay inhibidores de angiogénesis, bevacizumab, sorafenib, inhibidores de receptores de factores de crecimiento epidermal, cetuximab, lapatinib, trastuzumab. Por esto el trastuzumab, por ejemplo, ya han aparecido, hay indicadores ya, o hay marcadores en caso de neoplasias, de la mayor parte de neoplasias, aparte de indicadores, marcadores tumorales, hay otros mucho más específicos también. Por ejemplo, en cáncer de mama, se hacen le hacen la biopsia y dicen, tiene receptores estrogénico positivos. Ya, excelente, acá tenemos que darle de todas maneras o inhibidor de aromatasa o tamoxifeno, cualquiera de ellos, pero generalmente se usan más los inhibidores de aromatasa. Ya vimos que tiene también sus reacciones adversas, contraindicaciones, etc. Pero aparte de eso, luego lo que hace el ERF2, que es un receptor de un factor de crecimiento epidermal para mama, y lo vamos a ver posteriormente. Si me sale positivo y los receptores de estrógeno me salen negativos, el tratamiento no es con inhibidores de aromatasa, sino son con estos, con el trastuzumab para neoplasias de mama que tienen un ER2 positivo. Inhibidores de la rapamicina, misceláneas acá tenemos. Y para la mitosis, alcaloides de vinca, vinblastina, vincristina, que inhiben la polimerización, y el taxano paticel, inhiben la despolarización. Dicen, bueno, polimerización y despolarización. Entonces, lo que pasa es que estos son procesos en la mitosis. Primero se depolariza o se polariza y después se despolariza, y ahí es donde actúan. Vamos a verlo con más especificidad más adelante. Entonces, acá tenemos los agentes alquilantes que actúan en todo nivel, digamos, en cualquiera de las fases, mostazas nitrogenadas. ¿Cómo actúan estos? Unión directa al ADN, forma de enlaces cruzados ADN, ARN y proteínas inespecíficos del ciclo celular. ¿Y qué hace? Previene la replicación celular, menos reparación, mayor mecanismo de acción citotóxico. Estos son necesito un mayor citotóxico, los agentes alquilantes que actúan en cualquiera de las fases. Acá un ejemplo, pero la reacción adversa es mielotoxicidad, médula ósea, que es la mayor parte. Los complejos de platino también actúan similar, formándolas citotoxicidad también, y las neoplasias en las que se usan, y nefrotoxicidad. Luego ya tenemos acá los antimetabolitos.
metrotexate, purina, la fludarabina, de las furopirimidinas, capecitabina, tegafur, gemcitabina, lo cual inhibe la dihidrofulato reductasa generalmente, síntesis de DNA, muerte celular, toditos actúan en el DNA, dependiente de la duración de exposición del tejido acá. Y lógicamente mielotoxicidad también. Y en caso de la bleomicina, es fibrosis pulmonar, las reacciones adversas. Inhibidores de topoisomerasa, inhiben la topoisomerasa, intercalado del ADN, inhibe la topoisomerasa. Es el etopósido, bueno, el etopósido ya es un antimitótico, es esa parte, antimicrotubulares, el etopósido, el etopósido antimitótico, inhibe la topoisomerasas. Y acá tienen cuáles son las indicaciones de cada uno y las reacciones adversas, mielo ósea, médula ósea y neuropatías y otros agentes. Fármacos modificadores de las rutas, agonistas de receptores de glucocorticoides, que también hemos visto anteriormente, moduladores hormonales, tamoxifeno, anastrozol para cáncer de mama, flutamida para cáncer de próstata, leporelida también, inmunomoduladores, interferón alfa, interleuquina 2. Pero las reacciones adversas acá tienen con el tamoxifen, cáncer endometrial, trombosis, osteoporosis. Acá los efectos secundarios más importantes son acá digamos, hay toxicidad inmediata, o sea que aparecen a las horas o algunos días, a veces de inmediato, o a veces aparecen al siguiente día, los 2 días, 3 días. Yo recuerdo ver un familiar mío que tenía un problema de neoplasia páncreas, le empezaron a dar quimio antes de darle después de la intervención, antes de darle los inhibidores de aromatasa, el primer día bien, al siguiente día era horrible, pasando el siguiente día. Entonces, ¿cuáles son? Vómitos, reacciones anafilácticas, insuficiencia renal aguda también. ¿Qué fármacos damos para los vómitos en casos de quimioterapia? Son los inhibidores ¿se acuerdan, no? Los inhibidores de serotonina, que son los que se dan, el ondansetron, taquicetrón, etcétera, etcétera. Esos son los que se utilizan. Y también la metoclopramida, que tiene actuar no solamente también actúa en serotonina y también actúa en dopamina. Entonces, esto es importante. A veces dan dice Grabol para los vómitos, no tiene nada que ver, acá son los antiserotonínicos. Luego viene la toxicidad, esta es toxicidad inmediata, y viene la toxicidad precoz, ya viene leucopenia, a veces leucopenia febril, neutropenia a los días, a la semana, siempre les controlan a la semana máximo, o a los días, su hemograma. También hay alopecia, y también hemos dicho que hay mucositis, que evaluamos en antes, ya vimos en antes cuáles son los... entonces, el otro, toxicidad retardada, ya semanas o meses después, acá viene la neuropatía periférica, miocardiopatía y otra toxicidad, dependiendo de los fármacos, algunos producen más, otros menos, pero es importante mencionar esto. Bueno, recuerdo de un colega mío que hizo una neoplasia de colon, le hicieron su intervención quirúrgica, después de eso le empezaron a dar quimioterapia, él toleró, él no tuvo ni vómitos, nada, leucopenia sí un poco, pero después de eso se recuperó, pero después de 2 o 3 meses, creo más o menos, empezó, dijo, le habían diagnosticado ya por una electromiografía una neuropatía.
y en eso estaban tratándolo. Y la toxicidad tardía, miocardiopatía también, otra toxicidad. Y la toxicidad tardía es esterilidad y carcinogénesis, se puede producir otro tipo de cáncer. Antimetabolitos, síntesis de pirimidinas. Ya hemos visto esto. Entre ellos, ya acá tienen el esquema, más o menos y cómo inhiben, los pasos donde se inhiben y los medicamentos que pueden usar y las enzimas que actúan. Esto lo van a ver ustedes ya con más detenimiento. Pero entre ellos tenemos, por ejemplo, las 5-fluoropirimidinas, inhibidores de síntesis, el 5-fluoracilo, que inhiben, ya hemos dicho, la síntesis de ADN. Al inhibir la biosíntesis timidinato interfiere con la síntesis de proteínas. Puede prescribirse con ácido folínico para potenciar su acción. Tiene efectos secundarios, cardiotoxicidad, úlceras gastrodenales, mielosupresión, alopecia. Estas son las reacciones adversas del 5-fluoracilo. Ahora viene acá las aplicaciones. ¿Para qué se emplea el 5-fluoracilo? Se emplea para carcinoma de mama y de tubo digestivo. Y otras aplicaciones tópicas inclusive que se emplea el 5-fluoracilo. He visto en cáncer de gástrico también están hablando últimamente del 5-fluoracilo. Tenemos, se asocia ácido folínico como tratamiento de primera línea en cáncer de colon rectal, por ejemplo, cáncer de mama y tubo digestivo. La capecitabina es un profármaco del 5-fluoracilo. Y es un profármaco de 5-fluoracilo que por vía oral se da. Está aprobada para el tratamiento de cáncer metastásico como tratamiento de segunda línea de cáncer mamario metastásico. O sea, la capecitabina se utiliza ya no como, igual que el 5-fluoracilo, pero para cáncer metastásico. Ahora vienen los antifolatos. El pemetrexed, análogo de folato. Esta se administra también con ácido fólico y vitamina B12. Hay reacciones adversas severas. ¿Y para qué se aplica el metrotexate, el pemetrexed, aprobado por tratamiento de todos los subtipos de cáncer pulmonar? Es una terapia prácticamente de reacción al cáncer de tipo pulmonar, de cáncer pulmonar no microcítico, excepto de tipo epidermoide. Pero todos estos es el PM3. Y después ya se da los que están apareciendo, los nuevos. Se usa en combinación con cisplatino en pacientes con mesotelioma pleural maligno. Y acá tenemos de las purinas, lo mismo, 6-mercaptopurina, tioguanina, y la acetoprina, que es un profármaco que se transforma de la 6-mercaptopurina. Es un profármaco, transforma en 6-mercaptopurina. ¿Y dónde actúan a este nivel? Los inhibidores del metabolismo de la purina ya vimos en una lámina anterior también. La 6-mercaptopurina, análogo de la inosina para interferir las interconexiones entre nucleótidos de purina. Pero tiene reacciones adversas. Pancreatitis, mielosupresión, hepatotoxicidad, etc. La 6-mercaptopurina, principal aplicación en pacientes con leucemia linfoide aguda. Es lo que se hace un minutito, por favor. Ya, la 6-mercaptopurina. Entonces, la aplicación de la 6-mercaptopurina es la principal aplicación en régimen combinado de leucemia linfoide aguda. La satioprina es profármaco que convierte en 6-mercaptopurina. Son potenciadas por ácido purinol. El ácido purinol se prescribe en monoterapia para prevenir hiperuricemia. Eso produce hiperuricemia. Bueno, lo otro es inhibidores de ribonucleócido reductasa, la hidroxiuria, que está acá, y los otros, la fludarabina, citarabina. ¿Cuál es la hidroxiuria? Se utiliza, tiene efectos adversos severos.
efectos adversos, enfermedades gangrenosas, puede dar también mielosupresión, leucemia linfocítica secundaria. Está aprobada en el tratamiento de la drepanocitosis en adultos, neoplasia hematológica, carcinoma ovárico, linfoma de Hodgkin. Acá es donde se utiliza la hidroxiurea. Se prescribe en el tratamiento de trastornos mieloproliferativos, o sea, leucemia mieloide aguda, etc. Los antimetabolitos de purina, las fluorabinas, análogos de purina, se incorporan al ADN y actúan como falsos nucleótidos, los análogos a los que no inhiben la síntesis, no se incorporan. Ideológicamente se incorporan al ADN y actúan como falsos nucleótidos, ocasionan inhibición del ADN, tioguanina, los efectos, aplicación de leucemias mieloides, o sea, como en neoplasias mielógenas. La fludarabina 5-fosfato, aplicaciones clínicas en problemas linfofluoriperativos también. Y la citarabina también en remisión de leucemia mieloide. Estas se aplican más, se utilizan más en problemas neoplásicos de médula ósea, etc. La gemcitabina, actividad contra tumores sólidos, cáncer pancreático, mamario, vesical, pulmonar no microcítico como segunda alternativa al PM3F. Fármacos actúan directamente en la estructura, alquilantes. O sea, ¿cómo actúan estos? Enlace covalente con el ADN, a menudo forman enlaces cruzados. Fármacos que inducen remisión. Tratamiento de tumores epiteliales mesenquimatosos. Alquilantes tienen la ciclofosfamida, melfalán, ifosfamida, corambucilo, tiotepa. Que estos se utilizan para producir enlace covalente como alquilante a nivel daño o a nivel del ADN. Ya, los fármacos que modifican directamente la estructura del ADN, esta es la forman enlace cruzado, cisplatino, carboplatino, que estos son bastante tóxicos, bastante emetizantes, producen mucho vómito. Reacciones adversas, efectos compartidos, mielosupresión, neurotoxicidad, etc. También produce pues alopecia, trastorno mucositis, etc. Tratamiento de neoplasias genitourinarias, como el cáncer testicular, vesical y ováricos, el cisplatino, pero también lo utilizan en otros tipos de cáncer. El saliplatino, tratamiento de cáncer colorectal. Otros fármacos que modifican directamente la estructura son la bleomicina, en forma restringida para la terapia combinada de cáncer testicular, la enfermedad de Hodgkin también. El linfoma de Hodgkin en realidad tiene bastante, entre paréntesis, esa cura. Hay curación, hay remisiones. Pacientes antes era bien muy maligno. Inhibidores de topoisomerasa, inhibe la topoisomerasa I1 y 2 y ocasiona rotura de las cadenas del ARN, o sea, la cadena de ARN los rompe. Tiene irinotecan, topotecan. Se aplica en cáncer colorectal, carcinoma pulmonar microcítico también. Al final nosotros hemos hecho un cuadro que justamente acá, como van a ver luego, es un cuadro importante porque hemos visto de antimetabolitos, hemos visto y hemos mencionado al inicio que generalmente el tratamiento es con diferentes fármacos. Entonces, y eso vamos a ver un cuadro al final. La antraciclina, también inhibidores de la topoisomerasa, en leucemia mieloide aguda y leucemia linfocítica. Hay la doxorubicina liposomal porque la doxorubicina es tóxica. Tratamiento de linfoma y cáncer mamario. Esta puede reducirse mediante con insuficiencia cardíaca. Las reacciones adversas mejoran con la doxorubicina liposomal, que es ya
liposómico, liposomal, que hemos visto que es un liposoma, son sacos de lípidos que llevan al resto el medicamento y de ahí lo van liberando en forma progresiva, en forma lenta, de acuerdo a las necesidades. Ahora tiene los fármacos que actúan a nivel, o sea, antimicrotubulares, o sea, que actúan en la mitosis. Tenemos los alcaloides de la vinca, inhiben la polimerización, o sea, que no se polimerizan los tubos. Los taxanos inhiben la despolarización. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué pasa acá? Si uno inhibe la polimerización, lo que pasa es que son ciclos. Los túbulos primero se polimerizan y después se despolimerizan. Entonces, en primer lugar actúan los alcaloides de vinca, la vincristina, la vinblastina, y en segundo los taxanos, plaquitaxel, etc. Vincristina, vinblastina son productos naturales. Los alcaloides de vinca se enlazan con la tubulina B. La vinblastina se prescribe en el tratamiento de ciertos linfomas, cáncer testicular. La vincristina en leucemias, pacientes pediátricos, enfermedad de Hodgkin y linfoma de Hodgkin también. Pero hay neuropatía con la nivel tubular, causa cierta mielosupresión. Los que inhiben la despolarización son los taxanos, paclitaxel, docetaxel. Indicaciones: antineoplásicos, de cáncer mamario, ovario, cáncer pulmonar no microcítico, el plaquitaxel. El doxataxel, tratamiento de cáncer mamario. Abraxane, tratamiento de primera línea en cáncer pancreático. Abraxane es en cáncer pancreático. Luego tenemos acá este cuadro que justo habíamos mencionado. Algunos de tipos neoplásicos, las paraneoplasias, no están todos, sino de algunos, y faltan algunos medicamentos nuevos inclusive. Leucemia mieloide aguda utilizan citarabina, tioguanina, que estos son inhibidores de las purinas. La daunorubicina, inhibidor de la hidroxiuria, que inhibe a nivel de la desoxirribonucleico. Leucemia linfocítica, mercaptopurina, cetoprina, fludarabina, daunorubicina. La daunorubicina, que es un inhibidor la daunorubicina, que es inhibidor, en este momento no, son inhibidores, actúan a nivel de NN, rompiendo los puentes de NN. Neoplasia pulmonar no microcíclica, doxetaxel, plaquitaxel, pemetrexed, carboplatino, topotecan. Neoplasias mamarias, 5-fluoracilo, capecitabina, plaquitaxel, docetaxel, pero acá faltan algo más, los que vamos a ver luego. Neoplasia colorectal, oxaliplatino, capecitabina y iridotecan. Tumores cerebrales, bedabustina, carbabustina. Neoplasias pancreáticas, abraxane y gemcitabina. Factores de crecimiento. Estas son láminas que es importante mencionarlas porque con los avances de la biología y las células tumorales, la identificación de numerosos oncógenos, o sea, factores que producen las neoplasias, y genes supresores tumorales, se tienen el potencial para desarrollar medicamentos dirigidos con mayor especificidad al circuito molecular. No van a todos los circuitos, sino van directamente a determinadas áreas. Son más específicos. Las señales externas estimulan el crecimiento y proliferación celular mediante la interacción de factores de crecimiento con receptores específicos de membrana celular. No vamos a ver luego esto en una lámina para comprenderlo. Los receptores de fármaco contienen un dominio extracelular, el receptor, dominio transmembrana y un dominio citoplasmático con actividad de tirosina. Lógicamente se activa esto y se propaga hasta el DNA. Entonces, uno de los receptores de tirosinasa incluye el receptor de factor de crecimiento epidérmico, que posee una actividad intrínseca
y es miembro de la gran familia de las proteínas ERF, que esto ya algo mencionamos. Pero acá podemos ver, este es el dominio extracelular. Acá tiene el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Ligando, este es el ligando, este es el receptor, el dominio y este es el dominio transmembrana y este es el dominio tirosinquinasa, el citoplasma. Ahí, si tirosinquinasa activada, intrínseca, o hay que activar esa tirosinquinasa. Mire cómo estos son los pasos que llegan, los pasos que hay que, por ejemplo, el receptor de factor de crecimiento epitelial. Entonces acá viene, luego pasa acá a estos componentes y hasta que al final llegan al ADN y actúan en diferentes lugares. Por ejemplo, las tirosinquinasas intracelulares ¿quiénes inhiben las tirosinquinasas intracelulares? Imatinib, desatinib, dosatinib y nifotinib. O sea, imatinib, dosatinib, bosutinib son los que más que inhiben a las tirosinas, a las tirosinquinasas intracelulares que están activas ya. Ahora, inhiben inhibición de farnesyltransferasas, tirosinquinasas intracelulares también a este nivel. Los que actúan en diferentes niveles ya son sorafenib, trametinib. Luego vemos acá, por ejemplo, el cetuximab es un anti-ER1 y el trastuzumab es un anti-ER2. Habíamos mencionado antes que para el tratamiento dábamos, o sea, le pedíamos que si es cáncer de mama, si es cáncer de colon, por ejemplo, cetuximab, se le pide el anti-ER1. Acá le pide el ERF1 y se le pide el ER2 para cáncer de mama y de ovario también. Y al pedirle esto, si es positivo el tratamiento con trastuzumab. Si esto es positivo, el tratamiento con cetuximab. No se puede dar así a ciegas, esto tiene que ser con marcadores. Lo mismo el erlotinib, gemitinib a nivel de las tirosinas. Luego viene aquí, vamos a ver acá, receptor, unión al factor de crecimiento, al receptor del factor de crecimiento. Inactiva, luego se activa, luego una proteína quinasa 2, 3 se inactiva, luego se activa la 2 y así, todas las proteínas tienen diferentes nombres, hasta que llega acá la respuesta. Factor de transmisión inactivo hasta que se vuelve activo con estos factores y lógicamente respuesta. Factor de transcripción, el gen, el RNA mensajero y luego la producción de proteínas. Acá tenemos los receptores de tirosinquinasa, acá los que se solicita, o sea, el receptor de factor de crecimiento endotelial ER1 o factor de crecimiento endotelial ER2, NUR2. Este es factor de crecimiento, receptor de factor de crecimiento epitelial. ¿Cuándo se pide, cuándo se solicita esto en cáncer de pulmón, cáncer de cabeza, cuello, colon, páncreas? El ER2, cáncer de mama ya mencionamos, ovario también mencionamos, de cabeza y cuello. Esto de acá es el receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas. En síndrome hipereosinofílico, mastocitosis, dermatofibrosarcoma, tumor de estroma gastrointestinal. El otro es receptor de factor de crecimiento de fibroblastos también, mieloma múltiple, etc. Y todos los otros factores que están yendo a todos estos
tipos de neoplasia. Tenemos en este contexto, tenemos el erlotinib, factor de crecimiento de receptores de células cancerosas, cáncer avanzado pulmonar de células pequeñas, erlotinib. O sea, antes se utiliza, digamos, mucho el PNT3F y otros más, un platinos, etcétera, y luego si no responde, o tienen el gen, esto prácticamente ya el marcador, cáncer de células pequeñas, cetuximab, cáncer de colon, y el trastuzumab, cáncer de mama, HER2 positivo, cuando salen HER2 positivos. Esto es importante porque, y esto deben hacerlo los hospitales, porque generalmente a veces en los laboratorios, los que proveen los fármacos, y a veces, entonces hay que ver, los hospitales deberían hacer esto. Creo que ya están haciendo ahora en los hospitales. Sinasas intracelulares en células cancerosas, inhibidores de mutantes de sinasas, bemurafenib en melanoma mutante, ruxolitinib, policitemia vera, mielofibrosis, inhibidores de quinasa de linfoma anaplásico, imatinib, leucemia linfocítica, interacción de tumor huésped que se refleja en la angiogénesis tumoral, o sea, prácticamente inhibidores de factor de crecimiento endotelial vascular, no epidérmico, sino endotelial vascular, bevacizumab, cáncer de colon metastásico, cáncer pulmonar de células pequeñas metastásico también. Y terapias dirigidas, ya que tenemos el melanoma maligno, nivolumab, talidomida, que está usándose en mieloma múltiple. Entonces acá hemos hecho otro cuadrito, el antagonistas del factor de receptores de factor de crecimiento y de la transducción de señales. El cetuximab, ¿qué es lo que hace? Se enlaza e inhibe la función del factor de receptor de factor de crecimiento epidérmico. El trastuzumab se une con el receptor de superficie celular con el HER2, controla el crecimiento de la célula cancerosa. ¿Cómo se hace su resistencia? Y toxicidad cutánea con cetuximab y con trastuzumab, cardiotoxicidad, hay que tener bastante cuidado en eso. Inhibidores de esto, inhibición del dominio de proteína tirosinquinasa, toxicidad cutánea. Inhibidores de proteasoma, bortezomib, neurotoxicidad. Que estos son componentes de la neoplasia. Bevacizumab, se llama inhibidor de angiogénesis, se enlaza y neutraliza. Hay múltiples mecanismos de resistencia. Ya mencionamos. Y con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a... Bueno, esta es la última clase. Ya quedamos que el examen va a ser el día 14, ¿sí? El día 14 a las 5 a las 5 de la tarde. Entonces, esta es la última clase, espero que haya sido de utilidad todas las clases que hemos dado, sobre todo orientando a un uso apropiado de los medicamentos, y también les agradezco por su paciencia, su tolerancia y por las preguntas y por la coordinación que hemos realizado. Yo estoy a su disposición para cualquier otra, prácticamente, si es que ustedes tienen alguna duda sobre algún medicamento, si no lo sé en ese momento yo le puedo revisar y le puedo dar. Entonces, pues me gustaría, si es que alguno de ustedes quiere mencionar, digamos, algo para mejorar el curso, algunos comentarios que puedan tener de todas las clases, a mí me interesa para que yo podamos mejorar para los próximos ciclos. No sé, alguien que quiere hablar. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay nadie,
Gracias a todos en realidad, muchas gracias a todos. Espero que sea de utilidad y estamos en su disposición cuando vayan a clínica, ya dentro de poco van a ir a clínica. Bueno, vamos a suspender la clase. Les deseo lo mejor, les deseo que ustedes van a ser excelentes profesionales, pero lógicamente tienen que buscar literatura científica de ahora, sí.